Queridos hermanos, como les habíamos ofrecido, continuamos con el tema del peligroso dragón rojo. Y comenzamos con una lectura que está en la Biblia y hemos tomado del Apocalipsis capítulo 12, versículos 1 al 3. ¿Qué dice esta lectura? Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza. Estaba encinta, gritaba con dolores de parto y se esforzaba para dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, con 7 diademas en sus cabezas. Y continúa, dice, y con su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las hizo caer sobre la tierra. El dragón rojo se paró delante de la mujer que estaba dando a luz, a fin de tragarse al hijo en cuanto ella hubiese dado a luz. Dio a luz un hijo varón que había de regir todas las gentes con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien. Entonces, leyendo este pasaje, pues estamos viendo, ¿no?, que ya nos anuncia que aparecerá un dragón. Que primero aparece la Virgen, coronada de estrellas, con la luna bajo sus pies, y luego el dragón. Y eso estamos ya viendo ahora, que al comienzo era una serpiente que apareció a tentar a Adán y a Eva en el paraíso, una sutil serpiente, pero que ahora se ha ido alimentando, yo diría, con el pecado del hombre, porque de eso se alimenta el diablo. Y ahora está tremendamente, es una gigante serpiente, ahora es el dragón rojo. Y estamos viendo ya las consecuencias de este dragón rojo. Y nace precisamente por la no obediencia a la Santísima Virgen, que ya en las apariciones de Fátima pidió a sus pastorcitos que ellos a su vez pidan a la Iglesia Católica para que se haga una consagración de Rusia al corazón inmaculado de María. Y en esa petición estaba también, ¿por qué lo pedía? Para que no esparza sus errores en el mundo. Y ahí estamos viendo que después de la Segunda Guerra Mundial hubo una Guerra Fría entre Rusia y Estados Unidos. Se disputaban la hegemonía del poder a nivel mundial. Pero fruto, después de esta Guerra Fría, cuando ya la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la URSS, ya hizo su división, y ahí quedó Rusia también ya dentro de eso. Entonces ahí el sistema comunista fue implantado primero en Rusia, y luego a su vez Rusia pues fue esparciendo sus errores a China, a Cuba, de Cuba a Venezuela y otro satélite comunista, Nicaragua. Por eso también
la Virgen, viendo este avance del comunismo y porque no se había obedecido lo que ella pidió, por eso los errores que estamos narrando, por ejemplo, de mi testimonio que acabo de dar de Cuba, y de lo que hemos sabido de Venezuela por las informaciones que nos han llegado, ver esa pobreza espiritual primero en ambos países que he tenido la oportunidad de estar. Sin el pan de vida y sin el pan material. El pan de vida, pues, es Dios, es la Eucaristía, es la palabra de Dios. Eso nos da vida. Y estamos viendo las consecuencias de la opresión, porque el diablo ahí nos tiene oprimidos en Cuba y Venezuela y Nicaragua. Y lo mismo quieren hacer con Ecuador y otros países. Y ya lo están haciendo en España también. Bien, entonces la Santísima Virgen se valió de un instrumento muy especial que es el Padre Gobi. Padre Gobi, un sacerdote italiano muy fiel a Dios y muy devoto a la Virgen María. Pues en este libro que se llama A los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen María, están todos los mensajes que recibió el Padre Gobi para precisamente meditarlos, sobre todo en estos últimos tiempos, en que estamos viendo ya la realidad del dragón rojo. Pero este libro se difundió un tiempo, pero ahora muy poca gente tiene acceso, porque yo mismo he pedido, me he dirigido al movimiento sacerdotal mariano para que me den la autorización de editarlo de forma apostólica, sin ningún afán de lucro. Pero no me han concedido. Entonces los pocos ejemplares que se tuvo acceso, pues ya se ha distribuido, pero esto debería distribuirse en forma masiva, porque aquí hay tantas verdades de lo que está viviendo el mundo. Aquí habla de la masonería, por ejemplo, que es la que lidera todo esto. El comunismo es, como dicen, es un tonto útil de la masonería. Se vale del comunismo para extender sus males. Esto, inclusive, en un paréntesis, publicamos un libro hace algún tiempo que se llamaba El Antiapóstol 1025, que era un master plan para destruir a la Iglesia Católica. Y fue una cosa providencial, porque nada queda oculto a los ojos de Dios, nada. Ni de este coronavirus va a quedar oculto, a ver qué pasó con él, por qué esta pandemia. Y era que, me parece, son tantos años, no recuerdo bien, con tanto libro, pero lo que más o menos me acuerdo es que parece que en un consultorio de un doctor se olvidaron una carpeta. Y por algún tiempo no venían a retirar esa carpeta. Y la secretaria encontró esa carpeta y, viendo que no venían, dije, voy a curiosear de qué se trata. Y ahí pudieron constatar el plan comunista para meter a gente joven como seminaristas a los seminarios en Italia, sobre todo, porque como ahí está el Vaticano. Y claro, aparentaban ser católicos y que querían ser sacerdotes, no, eran los mismos comunistas disfrazados enviados por la KGB. Eso son muchos años. Y por eso que ahora ya algunos serán de estos cardenales o obispos, o algunos ya habrán fallecido. Pero lo cierto es que no se ha podido consagrar Rusia al corazón de María, porque en el mismo Vaticano, perdonen si soy fuerte en decir esto, pero
pero lo hago en base a los documentos que tengo y que Dios me ha dado gracias por los libros, gracias a conocerlos. Porque está infiltrado en el mismo Vaticano esta gente que quiere acabar con la iglesia, acabar por dentro, ya por fuera no pudieron, ahora por dentro. Entonces, por eso yo intuyo, ¿no?, que hubieron obispos o autoridades del Vaticano comunistas disfrazados de obispos católicos para maniobrar e impedir esa consagración. Y también gente más de la masonería infiltrada que también se ha metido en la iglesia, aparentando ser católicos, pero lejos de eso, sino más bien para hacer daño a la iglesia. Y ese daño ha sido grande, grande, al no haber consagrado como pedía la Virgen María. Sí, habían hecho algunos papas alguna consagración, pero a nivel, como decían, consagramos el mundo al corazón. El mundo, no, lo que dijo ella específicamente la Virgen era consagrar Rusia, no todo el mundo, Rusia específicamente, porque sabía de dónde venía el mal. Y con todos los obispos, y nunca se dio esto. Por eso el mal sigue, y, como digo, al padre Gobi le actualiza. ¿Por qué tenemos que meditar lo que ella ya advirtió? Y ahora nos recuerda con esta lectura. Y esto está el 14 de mayo de 1989 en el santuario de Tindari, en Sicilia, en Italia. Un 14 de mayo, repito, de 1989. Y dice el título: El enorme dragón rojo. Y dice: hijos predilectos, hoy adoráis e invocáis al Espíritu Santo que descendió en Pentecostés sobre los apóstoles y los discípulos, reunidos conmigo en el cenáculo de Jerusalén. Lo seguís invocando en estos vuestros tiempos con confianza y con perseverancia, reunidos conmigo en los muchos cenáculos de oración que ya se encuentran difundidos por toda la tierra. Estos cenáculos están por toda la tierra. Con mi movimiento sacerdotal mariano invito hoy a todos los hijos de la Iglesia a reunirse en un cenáculo perenne de oración conmigo, vuestra Madre Celestial. Invito a todos los obispos, sacerdotes, religiosos y fieles. Mi corazón inmaculado es el lugar de este nuevo espiritual y universal cenáculo. En él debéis entrar con vuestro acto de consagración, lo que pidió la Virgen el 25 de abril, que cada uno de nosotros también nos consagremos, que os confía para siempre a mí, a fin de que yo pueda unir mi voz a las vuestras en la invocación del don de un segundo Pentecostés sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad. Solo el Espíritu del Señor puede volver a llevar a la humanidad a la perfecta glorificación de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede renovar la Iglesia con el esplendor de su unidad y de su santidad. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo. Solo el Espíritu del Señor puede vencer la potencia y la fuerza victoriosa del enorme dragón rojo, que en este vuestro siglo se ha desencadenado por doquier de una manera terrible para seducir y engañar a la humanidad. El enorme dragón rojo es el comunismo ateo, que ha difundido por todas partes el error de la negación y del obstinado rechazo de Dios. El enorme dragón rojo es el ateísmo marxista, que se presenta con 10 cuernos, es decir, con la potencia de sus medios de comunicación, para conducir a la humanidad a desobedecer los 10 mandamientos de Dios. ¿Vale? Lo que he visto en Cuba. Los medios de comunicación solamente le pertenecen al gobierno. Cuando me alojé en el hotel,
un hotel que no tenía acceso ni a internet porque estaba todo controlado, y para el turista pues me tocaba hacer muchas diligencias para tener acceso y poder llamar a mi familia. Y entonces una situación muy, muy difícil. Y por la noche, cuando ya me fui a descansar, prendí el televisor ahí en el hotel a ver qué había, y era solamente el canal oficial comunista, solamente programas de adoctrinamiento del marxismo, y algún programa pues ahí siempre, pero tendiente a esto, al adoctrinamiento. Y si había otros canales, eran de los canales satélites filocomunistas, que no faltan, inclusive en América Latina. Y dice, y con 7 cabezas sobre cada una de las cuales hay una diadema, signo de poder y de realeza, las cabezas coronadas, por no decir coronavirus, las cabezas coronadas indican las naciones en las que el comunismo ateo se ha establecido y domina con la fuerza de su poder ideológico, político y militar. Ahí estamos también otros países, además de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, Corea del Norte, Vietnam. Bueno, la enormidad del dragón rojo manifiesta claramente la gran extensión de la tierra ocupada por el dominio incontrastado del ateísmo comunista. Su color es rojo porque usa la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. Usa la guerra. Por eso toda revolución es del diablo. Dios no quiera que se haya presentado esta guerra bacteriológica. Ojalá no sea así, pero aquí dice, su color es rojo porque usa la guerra y la sangre como instrumentos de sus numerosas conquistas. El enorme dragón rojo en estos años ha logrado conquistar la humanidad con el error del ateísmo teórico o práctico que ya ha seducido a todas las naciones de la tierra. De este modo, se ha logrado construir una nueva civilización sin Dios, materialista, egoísta, hedonista, árida y fría, y que lleva en sí los gérmenes de la corrupción y de la muerte. Al buen entendedor, pocas palabras. De la corrupción y de la muerte. ¿Han visto los videos cómo trafican la droga en países comunistas? Son narcos gobiernos. El enorme dragón rojo tiene el objetivo diabólico de sustraer toda la humanidad al dominio de Dios, a la glorificación de la Santísima Trinidad, a la plena actuación a la plena actuación del designio del Padre que por medio del Hijo la ha creado para su gloria. El Señor me ha revestido con su luz, dice la Virgen, ¿no? Y el Espíritu Santo con su divina potencia. Así yo aparezco como un gran signo en el cielo, mujer vestida de sol, porque tengo la misión de sustraer la humanidad al dominio del enorme dragón rojo y de reconducir a toda ella a la perfecta glorificación de la Santísima Trinidad. Ella tiene esa gracia de poder alejarnos de este comunismo para acercarnos más a Dios
para que no nos domine el enorme dragón rojo, como dice aquí. Por eso me formo el ejército de mis más pequeños hijos en todas partes del mundo, y les pido a ellos que se consagren a mi corazón inmaculado. De ese modo los conduzco a vivir solo para la gloria de Dios por medio de la fe y de la caridad, y los cultivo yo misma celosamente en mi celestial jardín. Entonces cada día yo me presento ante el trono de mi Señor en acto de profunda adoración, abro la puerta de oro de mi corazón inmaculado y ofrezco entre mis brazos a todos estos mis pequeños hijos, diciendo: Santísima y Divina Trinidad, en el momento de tu universal negación, yo te presento el homenaje de mi maternal reparación por medio de todos estos mis pequeños que cada día formo para tu mayor gloria. De este modo también hoy el Señor recibe por boca de los pequeños y de los niños de pecho su perfecta alabanza. Bien, entonces hemos leído este escrito que le dictó la Virgen María al Padre Gobi. Entonces ahora vamos a hablar un poco del famoso coronavirus, porque es una cosa que realmente nos deja muy sorprendidos por qué tanto mal. Y hay mucha gente que no da con la perfecta explicación de cómo fue producido o cómo se presentó este coronavirus. De lo poco que me he enterado, porque mis hijas me cuentan, yo más me dedico a los libros que a estar pendiente de las noticias, pero ya me contaban que hay unas posiciones ahí de los médicos, de los científicos. Unos dicen que este virus provino del murciélago y que fue contagiado al hombre. Y hay otros que no sea esto verdad, porque esto sí me estremece decirles, que ha sido elaborado por el hombre para atacar al hombre. Eso sería terrible. Dios no quiera que sea esto así, porque eso sí sería una cosa diabólica. Una guerra bacteriológica sin ser declarada la guerra. Es como una guerra mundial, porque todos o casi todos los países del mundo estamos contaminados con este virus. Y claro, hay las especulaciones que dicen, ¿no? Ahora, ¿cómo se explica que en países comunistas pues no se hayan afectado mucho? Ahí está Venezuela, por ejemplo, con pocos afectados. Por eso inclusive aquí en el Ecuador hay bastantes venezolanos que huyeron del comunismo tirano y empobrecedor, porque se mueren de hambre y no tienen ni medicinas ni alimentos. Vinieron a buscar nuevos horizontes en Ecuador, pero algunos pues no han logrado lo que ellos anhelaban, porque también el país de Ecuador es muy pobre, no tiene plazas de trabajo, y los pobres tienen que vivir a veces el día a día, buscando el pan de cada día. Pobrecito, me da mucha pena, pero me cuentan mis hijas que ha habido venezolanos que venían de Guayaquil, porque Guayaquil es terrible la situación ahí. Hay mucho muerto que entierran inclusive en fosas comunes, o a veces en cementerios, pero en ataúdes de cartón por la pobreza. Y a veces ni pueden identificar los cadáveres. Una cosa espantosa. Entonces estos hermanos venezolanos me cuentan de que han preferido volver a Venezuela porque hay menos afectados. Y había como está todo está prohibido y estamos todos en esta cuarentena. Entonces han estado haciendo una caminata, me cuentan, desde Guayaquil a Quito, para que a ver si aquí en Quito consigue una ayuda humanitaria para que Maduro mande un avión y les rescate y les lleve a Venezuela de regreso. Yo pensaba, decía, sí, están huyendo de ese virus que puede llevarnos a la muerte. Pero si estás en gracia de Dios, si es que tú eres un hombre de fe,
y te ha tocado ese virus y tal vez no tienes posibilidades de que te recuperes, pues haciendo un acto de fe y un acto de contrición perfecta después del sufrimiento que has tenido por tu éxodo a Ecuador y el problema de tu contagio, puedes irte al cielo, pasar poco tiempo tal vez en el purgatorio o ir directo porque ya pasaste el purgatorio de tu dolor, de dejar tu país, tu pobreza, pero que vuelvas a esa pandemia mayor que es el comunismo, donde ese virus está instalado ya haciendo daño no solamente al cuerpo sino el alma, porque ahí también te puedes morir de hambre o puedes sobrevivir con el marxismo que predican allá. ¿Y qué va a pasar? Lo que dice la reflexión de Chávez en el juicio particular que le explica Jesús a Luisa Picarreta hablando del punto de la muerte. Ahí te va a hacer ver tu error y te va a hacer elegir entre Jesús o Marx o el comunismo, que son dioses falsos y ateos. Y si tú te has ya hecho un fanático del comunismo y de Marx, Dios no quiere que le digas, no, prefiero irme con Marx, pero ¿a dónde? A un lugarcito bien calientito que tal vez no pueda resistir la temperatura. Que Dios no lo permita. Entonces por eso hay que evaluar a dónde voy. No importa si eres pobre, estás enfermo, pero si tienes a Dios tendrás el cielo para siempre. Entonces decíamos, ¿cómo se explica esto? Como que al coronavirus, si fue creado por el hombre, decirle a los países comunistas, no me los hagas daño. Entonces por eso digo, en Nicaragua igual pocos, hasta me enteré que estaban permitiendo partidos de fútbol. Yo digo, ¿con qué seguridad? Rusia mismo, en relación a la población y a su extensión, pocos. En la misma China, ciudades inmensas como Pekín, nada. Murieron sí unos 6,000. Pero comparado, por ejemplo, a las muertes en Estados Unidos, que son, me parece, está ya por los 56,000, casi cerca de los 60, me decían. O sea que el 10% han muerto en Wuhan, pero en China, digamos en China, pero en Estados Unidos, cerca de 60,000. Digo, ¿qué es esto? ¿O es con dedicatoria o el mismo demonio? Yo más creo más bien convencerme de que es el demonio, porque él está furioso, es el dragón rojo, que quiere acabar con el mundo occidental, que todavía nos queda la fe, Y en mi propio Ecuador, pobrecito de mi país, que todavía no ha caído en el comunismo, gracias a Dios. Repito, por ser un país consagrado al corazón de Jesús. El diablo, repito, no contento que no pudo instalarse el comunismo aquí en esa sonada de octubre, pues ahora, qué oportunidad, a ver, tentar, ¿no? Como en el desierto lo tentó a Jesús. Ay, a ver, ve hijita ahí a una de las ecuatorianas. Ve allá, está bien, aquí se ha quedado algún tiempo en China, vaya a Ecuador. Ahí están sus familiares, siempre engaña con el bien, pero para hacer un mal. Y vino una señora que llegó a la provincia, me parece, de Los Ríos, de Guayaquil, ahí visitando a sus amistades. ¿Pero por qué? Porque no había sabido que estaba contagiada. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde nace esto? Por eso digo, yo quiero pensar que fue el diablo. No creo pues que los chinos sean tan perversos en que patrocinen la venida de una persona a un país, a otro, y dejen como misiles humanos, como una bomba, y se expanda el virus de forma espantosa como se expande. Eso sería una guerra bacteriológica terrible, de un crimen de lesa humanidad, hermanos.
No creo, por eso para mí que es el diablo que tentó esto, hasta por ejemplo en el ejemplo que pongo de esta mujer, vino al Ecuador, pero ¿por qué no le avisaron? ¿Por qué no avisaron ustedes, hermanos de la República de China, que estaba ya el virus instalado y lo callaron a un médico que ya sabía de este problema y no fueron capaces de decir, sí, estamos con este virus que se nos fue de las manos y fue hecho por ustedes? Y no avisar a la gente que podía salir a otros países llevando esta bomba de tiempo que es este coronavirus. Al Ecuador le han partido ustedes, hermanos. Son más de 10.000 millones de dólares que nos ha afectado la economía. ¿Y cuántos muertos que no se miden en dinero? No se miden en dolor. Yo digo, hermanos, ¿cuántos países han perdido a sus seres queridos y cuántos millones de pérdidas? Ahí está Italia, está Francia, está España, siempre países del mundo occidental, quebrados, que quieren pescar a mar revuelto, a río revuelto, para implantar todo su sistema marxista, comunista del dragón rojo. Y por eso están afectando también la economía. Y me dio a mí, cuando me informó mi hija, que las bolsas de los países occidentales del mundo han bajado terriblemente y que ahora China lo estaba comprando, aprovechándose de la caída de las bolsas del mercado mundial. ¿No? Eso es, ¿qué digo? ¿Qué es esto? Es a propósito. Dios no quiera que sea así. No. Por eso digo, yo creo, y no es una petición salida de los cabellos, debería indemnizar China a todos los países que hemos sido afectados. País ahora poderoso, uno de los países más poderosos del mundo, y que el mismo Estados Unidos, lamentablemente por su falta de visión, mandó toda su tecnología y sus productos a fabricar en China por la mano de obra barata. Eso era la trampa del demonio. Mandar toda su tecnología. Y ahí están los celulares, por ejemplo, que todo es made in China, las computadoras, todo es chino. ¿Y qué pasó? Se ha enriquecido el pueblo de China ahora. Ahora el materialismo ateo está confirmándose ahí en ese país. Ahora son millonarios, hay ricos, pero siempre controlados. Porque ahí también, esto declaraba un chino mismo que se salió de la China a denunciar lo que hacía el gobierno chino, que ahí reparten los celulares casi gratuitamente a un precio ridículo, pero claro, ahí está ya metido el chip para seguirte. ¿Qué es lo que haces? Lo que hablaba de Cuba. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué opinas del gobierno? Para tenerte controlado, tenerte como un autómato, aunque creas que estás libre. No, estás siendo controlado, siendo seguido. Yo digo, hasta, no sé, Dios no quiera que hayan metido alguna cosa electrónica en los celulares que manda a fabricar Estados Unidos y se reparte al mundo. Que no venga también ese control masivo. Por eso yo digo, a veces cuando me meto a una aplicación, yo no manejo mucho los celulares, pero de repente busco algo y ahí dice, permite que su ubicación sea registrada. Y uno, para tener acceso a esa aplicación, tiene que poder permitir dónde estás. ¿No será que nos metieron algún microchip insignificante para controlarnos desde China? Oiga, es muy peligroso todo esto. El dragón rojo está, pero ampuloso, queriendo gobernar al mundo. Yo digo, ¿no será esto el plan del nuevo orden mundial? Me pregunto. Primero, mandar este virus para afectar la salud y causar temor para que nos dejen las autoridades encerrados y no podamos ya producir. Ahora
Inclusive hay que hacer los pedidos por teléfono. Les digo, ¿no estará ahí el microchip también que habla la Biblia? Que no se podrá comprar ni vender si no estás con la marca de la bestia. Mira, todo es pedido por online. Y si no, no podemos comer porque estamos encerrados. Entonces son muy graves las cosas que nos están aconteciendo. Y por eso digo, hermanos y hermanas, tenemos que sacudirnos. Estamos medios dormidos y anestesiados. De ahí que les decía, leamos el libro Alerta, Despierta Humanidad, que le dictó Jesús y la Virgen a nivel de la cruz, porque ahí nos está dando la receta también para salir de este sueño, de este sopor que nos está matando, de este aislamiento que nos está matando por el excesivo miedo que nos puso el diablo, sobre todo el miedo a enfermarnos. No, hermanos, si creemos en Dios, si tomamos su atributo de la misericordia, Él nos va a proteger. Y si tenemos que morir, pero para irnos al encuentro con Dios y no estar aquí de rodillas ante un virus que nos ha quitado todo. En ciertas formas, yo le doy gracias a Dios, también haciendo una reflexión también del otro lado que nos ha traído como cosa positiva, ¿no? El coronavirus. Dejarnos encerrado para estar más cerca de los nuestros, acercarnos más a Dios, porque yo mismo me he permitido hacer estos videos, porque ahora tengo más tiempo, y conocer tantas verdades que tal vez no los había profundizado. Qué bello estar lejos del mundanal ruido, donde todo es vanidad. Ya no hay cómo ahora irse a las peluquerías. A mí tuvo que mi esposa cortarme el pelo. ¿Qué serán de las mujeres vanidosas que se hacen de las uñas un dios también? Yo he visto personas con las uñas ahí, con unas figuras ahí bien decoradas, pasando el tiempo. O, como decían en algunos países como en México, ya se hacen tatuajes en los ojos para aparentar que, o la cirugía plástica. Ahora ya no se puede hacer la cirugía plástica. Acepta como Dios te ha hecho. Los gimnasios para mejorar tu figura. Los partidos de fútbol, donde como yo cuando no conocía a Dios torpemente me pasaba horas, y ahora esos estadios vacíos de Europa, donde va la multitud como en los tiempos del circo romano, ahora ya no es el grito porque un mártir murió atacado por un león, sino el grito porque alguien metió un gol. ¿Y cuánto cuesta ese gol? ¿Cuántos millones significó para contratar a un Ronaldo, a un Neymar? Millones. Y mientras el pueblo no tiene ni siquiera el sueldo básico, qué bueno, se ha ido a acabar. Los antros de prostitución, las discotecas, los festivales de música satánica de rock, que aquí cerca se oía con una música infernal. En fin, tantas cosas que nos ha ido enseñando la vida. Sobre todo para decir que sin Dios no somos nada, ni podemos nada sin Él. Un virus miserable ha puesto de rodillas a la humanidad, cuando nosotros deberíamos despreciarlo si seguimos lo que nos dice el Señor. No teman. Cuando Jesús estuvo, por ejemplo, en la barca, y eso está en capítulo 4 de Marcos, cuando Él iba con sus apóstoles a cruzar el mar de Galilea, y le pusieron los apóstoles en un rinconcito de la barca, porque Él no era pues para esto. Pobrecito carpintero, sí, profeta, sí, hacía milagros, pero para
para un trabajo de atravesar este mar de Galilea. No, mejor quédate quietito que ahí se te ve más bonito. Y nosotros sí, expertos, ¿no? Como ahora somos expertos ahí para controlar este virus. Vamos a salir adelante contra el coronavirus. Vamos a navegar contra viento y marea. Y cuando llegó el mar que se agitó, vinieron las olas grandes del viento como un huracán, y comenzó la pobre barca a moverse y a llenarse de agua. Y ahí vieron ya la muerte, como estamos viendo ahora ya la muerte por esta ola gigante del coronavirus. Pero ellos sí tuvieron por lo menos de darse cuenta que estaba Jesús en la barca. Y por eso le dijeron: Cristo, despierta, que perecemos. Y Jesús, no es que estaba dormido, él es todo un Dios hombre, sí, pero se da cuenta de todo lo que estaban haciendo sin él. Entonces se incorporó y dijo: ya, vientos quietos, mar quieta. Y todo se apaciguó. Y apaciguado, llegaron pronto a la otra orilla, pero con Jesús. Así estamos con el coronavirus, asustados. Pero el defecto nuestro es no acordarnos que Cristo está cerca de nosotros, pero que no le tomamos en cuenta. Queremos por nuestros medios salir adelante de esta pandemia. No, nos vamos a morir, nos vamos a hundir. Por eso le explica Jesús a María Valtorta, porque el Evangelio no explica todo. Como les dije la otra vez, es muy sucinto el Evangelio y la palabra de Dios en la Biblia. Con las revelaciones privadas, auténticas, nos explica Jesús, nos aclara el Evangelio. Y él le dice a María Valtorta: querida María, te voy a explicar lo que pasó con mi travesía en el mar de Galilea. Cuando llegué a la orilla con mis apóstoles, cogieron la barca y no me tomaron en cuenta para nada, solamente me embarcaron, pero no me dijeron: pues vamos a navegar contigo, ayúdanos. Nada, solitos, como ahora estamos tratando de salir adelante, solitos con los medios humanos. Y entonces, pero cuando se vieron en aprietos, ahí sí se acordaron de mí. No, María Valtorta, no es así. Diles a mis hijos que para emprender cualquier empresa, inclusive diría de este coronavirus, tómenme en cuenta, porque yo soy capaz de detener esa ola, esa pandemia, y cuando se calme todo esto, llegar a un puerto seguro. Porque puede darse el caso que ahora que Dios se apiade y acabe con esta pandemia, volvamos nuevamente a atravesar esos mares del pecado, donde nos vamos a hundir, si es que no nos salva Cristo, como le salvó al mismo Pedro cuando se hundía en el mar por la falta de fe, por haberse fijado en las olas que estaban ya agitadas cuando él caminaba por el mar. Ustedes recuerdan ese pasaje. Al comienzo Pedro caminaba sobre las aguas porque le veía a Cristo, contaba con Cristo. Pero cuando vio que las olas eran agitadas, comenzó a ver las olas y no al Cristo. Como ahora estamos viendo en esta pandemia, viendo las olas, la afectación de esta pandemia, de este coronavirus. Pero no nos fijamos en Cristo para que Él nos salve, como pasó ya. Comenzó a hundirse Pedro. ¿Y qué hizo Jesús? Pues pobrecito, dije, por falta de fe te hundiste, pero cuando acudes a mí me dijiste: ayúdame Cristo, ayúdame Jesús, que me hundo. Le cogió de sus pocos o muchos cabellos y le sacó afuera. Hombre de poca fe, le dijo.
Y así nos está diciendo, estamos hundiéndonos, hermanos, pero no acudimos a Cristo, que nos puede salvar. No solamente el pellejo, no, nos puede salvar el alma, porque Él es el camino, la verdad y la vida, con mayúscula. Así es que, hermanos y hermanas, les agradecemos una vez más y oremos por nuestros hermanos comunistas, porque también son hijos de Dios. Oremos por ellos, para que se les quite el virus de ese comunismo ateo y violento que solamente busca la revuelta, la violencia, para sacar tajada de ahí. No, hermanos. ¿Se acuerdan que les mostré esta foto? Esta foto, ¿se acuerdan? Como en Nicaragua, un sacerdote católico, cuando estaba celebrando la misa, o cuando fue a celebrar la misa, ya tenía preparado en su mano derecha la Biblia, una Biblia equivocada, hecha por los teólogos de la liberación en su mayoría, y por la izquierda un fusil, y en la mitad un cáliz y un copón, donde iba a celebrar la misa, donde iba a descender Cristo, que es el príncipe de la paz y del amor, no del odio y de la lucha de clases. Sí, lamentablemente eso también pasó con ustedes, hermanos de Venezuela y de Cuba, que se dejaron rodear de curas de la teología de la liberación para infundir su propio evangelio de odio. No, hermanos, aprende a evangelizar con el amor de Dios, como Él mismo nos enseña con Zaqueo. Zaqueo era un rico miserable, porque tenía el dinero como Dios. ¿Y cómo va con amor? Porque Él vino por los enfermos, por los idólatras del dinero, como era yo, para salvarnos, para que dejemos eso que no nos da felicidad ni paz. Hay que evangelizar al rico, hermanos, porque es un pobre miserable. Miserable digo porque está fincada su vida y su felicidad y su aspiración en el dinero. No, oremos por los empresarios del mundo ahora en esta pandemia, para que, si eres tocado por el Evangelio, digas como Zaqueo: la mitad de mis bienes daré a los pobres, porque no te vas a llevar nada, querido hermano rico, nada. Tus cositas van a quedarse aquí. Solamente vas a tener la satisfacción y la felicidad eterna cuando hayas acudido con los medios económicos que tienes para los demás. ¿Cuánto rico hay en el mundo? Pero ensimismado. Sí, hermano, no hagamos eso. Por eso, oremos también por los sacerdotes de aquí del Ecuador, medios liberales, que apoyaron a esa revuelta, a nuestros hermanos indígenas también, pobrecitos, lavados del cerebro con la teología de la liberación. Les digo porque yo he sido testigo cuando me iba a Riobamba a visitar a una monjita de la Caridad que atendía a los indígenas, a los pobres indígenas, marginados. Sí, es doloroso lo que yo vi, que vivían apenas con un platito de maíz y de frijol. Eso era su comida diaria. Pero los fines de semana sí, la gran borrachera con la chicha de jora, que es un maíz fermentado. Pero qué lindo cuando esta Madre Rosita suscitó entre uno de los indígenas para que se acerque a Dios, y él entendió la palabra de Dios,
Y con el tiempo y con el apoyo de esta hermana se hizo sacerdote católico, pero no de la teología de la liberación, sino un sacerdote bueno cristiano que predicó el Evangelio de Cristo. Y cómo cambió esa comunidad pobre y de borrachos. Formó una cooperativa, les enseñó, les catequizó, pero con el amor de Cristo, no con el amor, con el odio al que tenía algo. Y ahora que cambiaron hasta de vida, ya no se emborrachan, son hombres ya cristianos. Eso hay que hacer, hermanos, teólogos de la liberación, y no como en esa sonada, fomentando la revuelta. No, así no se evangeliza, hermanos. Yo mismo he sido testigo cuando estuve en Riobamba, me fui a una comunidad de base, y ahí en vez de verle a mi Cristo en la cruz, le vi a un indígena que le habían puesto los teólogos de la liberación. No confundamos, por favor, hermanos. Cristo es Cristo, que vino a redimirnos, a sanarnos, a enseñarnos con su palabra, a darnos el pan de vida. Un indígena no me ha dado eso, me ha inspirado lástima, sí. Pobrecitos, que tenemos que acudir a ellos, pero con amor, no fomentando el odio, para que creen un caos en el país y luego vengan mesías falsos, dizque a salvar a la patria, pero nos hundirán más. Este es mi mensaje final. Perdónenme, pero por lo que he vivido, me permito decirles este testimonio. Yo les amo a los comunistas. Mi cuñado era un comunista. ¿Para qué? Para que, como él, este comunista, me oye ahora hablarle de Cristo, que me regaló un libro que tenía escondido de este padre Lápide, y que ahora tengo yo una colección de esos libros que él me regaló, un comunista, pero él cambió, pero no con las ideas que tenía antes de conocer a la Virgen que conoció en Ibarra cuando le llevé a esa aparición. Ella le trajo del comunismo una conversión, y así esperamos con todo el amor. Les digo, hermanos, yo tengo amigos sacerdotes que han estado en la teología de la liberación y se han dado cuenta de que no era ese el camino correcto. Volvamos al evangelio auténtico de la justicia social cristiana, que el mismo evangelio de Jesús nos enseña, y no la praxis marxista que les han enseñado en los seminarios y se han quedado con esa praxis como el medio de salvación, de redención. Dice que no, eso es para la lucha de clases, para fomentar el odio y la división, y matar a un pueblo y dejarle sin Dios y sin el pan de cada día. Nuevamente, perdón si estoy un poco exaltado, pero es que eso lo digo con toda mi alma, porque amo a mi pueblo ecuatoriano, amo a sus integrantes, a su pueblo, amo a la Iglesia Católica, amo a mis hermanos comunistas, amo a mis sacerdotes fieles, pero también les amo a mis sacerdotes que se han desviado del Evangelio, para que sean tocados por el corazón de Dios y de nuestra Madre y vuelvan por la verdadera fe, la palabra verdadera, no la palabra humana de un comunista como Marx, que ha venido a hacer un daño terrible, y por eso la Virgen pidió la consagración de Rusia, para que cambie ese pueblo hermano, cambie, y todos los pueblos que se han contaminado con esta doctrina, y volvamos a ser un solo rebaño, con un solo Dios, no como pretenden el nuevo orden mundial, implantando el ateísmo y la sumisión a una sola cabeza, que puede ser el anticristo. Que Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Muchas gracias.